Dios y el hombre. Hola, ¿cómo están en este día? Presentamos el devocional Estudiando la Palabra. Gracia y paz te sean multiplicados en el conocimiento de Dios y del Señor Jesucristo. 1 Pedro 1:2. Agradezco a Dios por tu vida y tu paciencia ante las irregularidades en la continuidad de los devocionales diarios. Te solicito oración a mi favor. Dios te bendiga y prospere en todas las cosas. Comparto esta palabra creyendo que será de bendición para ti y para todos los que están contigo. El reino de Dios, parte 1. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. La cuestión del reino de Dios ha provocado discusiones y desacuerdos a lo largo de la historia del cristianismo. Por ejemplo, ¿la definición del reino de Dios y el reino de los cielos es la misma o no? ¿Se debe considerar que el reino de Dios ya ha llegado o debemos esperarlo en el futuro? ¿Debería entenderse como estadístico, como un lugar y dominio definidos, o como dinámico, como el gobierno de alguien que también ejerce el poder? ¿Hasta qué punto el reino de Dios puede estar en contacto con este mundo y puede cooperar con este mundo en determinadas cuestiones? No pretendo tocar estas cuestiones y remitirlas a la categoría de escatológicas, teológicas, históricas y filosóficas. Mi objetivo es hablar sobre los componentes espirituales del reino de Dios y sobre la determinación práctica de nuestra participación o no participación personal en el reino de Dios. Después de todo, el conocimiento de la escatología y las definiciones teológicas aún no se reconocen como prueba de que soy participante de este reino. Si las leyes del reino de Dios no viven en mi corazón y toda mi vida no está sujeta a estas leyes y las violo constantemente, entonces no puedo ser ciudadano de este reino. La palabra de Dios, que explica las cuestiones del reino de Dios, establece de manera bastante clara y definitiva que nuestros nombres pueden ser borrados del libro de la vida aunque ya estén escritos allí. Después de todo, la enseñanza de Jesucristo sobre el reino de Dios tiene más que ver con la estructura espiritual interna de este reino, y todos aquellos que deseen ser partícipes del reino de Dios deben ahora, en este periodo de transición, pasarse del reino bajo el gobierno del príncipe de este mundo al reino de Dios, aprender, estudiar y obedecer las leyes de este reino. Hay normas y reglas de conducta o ética del reino de Dios. Estas normas y reglas fueron predicadas por Jesucristo en su enseñanza. Por ejemplo, amad a vuestros enemigos, no deis falso testimonio, cuidad de los huérfanos y de las viudas, no os divorciéis, y continúa el detalle. Hay una afirmación fuerte del fundador de este reino, maestro y dueño. Esta palabra merece nuestra atención personal y cercana. En el Evangelio de Juan leemos la siguiente declaración de Cristo. Jesús respondió: mi reino no es de este mundo. Esta breve expresión define los parámetros externos e internos del reino de Dios. Primero, el origen del reino. Segundo, la ubicación del reino. Tercero, sus leyes internas. Cuarto, la estructura interna del reino. La palabra pronunciada por Cristo da la siguiente definición al reino de Dios. Su reino pertenece a otro mundo, diferente de aquel en el que vivimos. Los reinos terrenales que surgieron en la tierra fueron inventados y organizados por personas. Se trata de diferentes tipos de imperios, estados esclavistas y feudales, socialismo, capitalismo, comunismo y otros más. El reino de Dios no es de este mundo. Este reino viene de Dios, del cielo. El reino de Dios fue creado según la voluntad de Dios, según sus instrucciones y según su determinación. La cabeza en este reino es el Señor, que creó el cielo y la tierra, y el universo entero y lo que los llena. Creó al hombre, varón y mujer los creó. Este reino no se hereda, y el jefe de este reino no se elige mediante elección o votación, como es el caso de las personas. El reino de Dios es un reino donde el poder es espiritual. El poder de este reino es espiritual.
La fuerza del reino no son las armas, ni los soldados, ni las espadas de Mahoma u otros recursos pasajeros. Pablo escribe: las armas de nuestra guerra no son carnales. Las riquezas de este reino no son oro y plata, sino riquezas espirituales almacenadas en el cielo, donde los ladrones no minan ni hurtan, y la polilla y el orín no destruyen. Sus metas y objetivos en este reino no son terrenales ni transitorios. Estas son metas eternas y valores eternos que se extienden más allá de los límites del mundo físico visible. Por lo tanto, todos nuestros argumentos sobre el reino de Dios deben basarse únicamente en las palabras de Cristo, quien es el organizador, gobernante y dueño de este reino. En los albores del cristianismo, en el nacimiento de la Iglesia, los creyentes también tenían diferentes visiones y percepciones del reino de Dios. Esto provocó desacuerdo entre los creyentes, disputas e incluso condenaciones mutuas. La Iglesia romana tampoco estuvo libre de estos problemas. En sus conceptos y argumentos sobre el reino de Dios, los creyentes en Roma llegaron al punto de la condenación y la humillación de un hermano por otro hermano. Es obvio que esto perjudicó la causa de Dios dentro de la propia Iglesia, así como la expansión del reino de Dios en general. En su mensaje a la Iglesia de Roma, el apóstol Pablo da recomendaciones doctrinales sobre algunos temas, incluido el tema del reino de Dios. Como dueño de casa sabio, les explica la esencia del problema y les explica a los creyentes qué es realmente el reino de Dios. En opinión de la gente de aquella época y a menudo de hoy en día, la esencia del reino de Dios se interpreta de forma muy primitiva y no basándose en las Sagradas Escrituras. De esta manera, el reino de Dios es rebajado al nivel de las clases de reinos terrenales. Su verdadero contenido, comprensión y significado son distorsionados. A menudo la esencia del reino de Dios se reduce a los siguientes conceptos. El reino de Dios debe ser formado por personas que tengan la misma opinión en todos los temas. La actitud hacia la comida debe ser la misma para todos y se debe decidir qué se puede comer y qué no. El reino de Dios es la distribución de los días según su importancia y significado. Debemos distinguir un día de otro y tratar estos días en consecuencia. También es necesario agregar las cuestiones de las tradiciones y valores culturales de un pueblo en particular, por lo que también surgen disputas y desacuerdos. A los partidarios de esta forma de comprender el reino de Dios les gustaría que todos fueran iguales, tanto exterior como interiormente. Como soldados en el ejército, una forma para todos, la misma comida para todos, al mismo tiempo la subida, al mismo tiempo el rebote, un horario del día y sucesivamente. Pero el reino de Dios no es instituido por personas y no es de este mundo. El apóstol Pablo se dirige a los creyentes romanos y les dice: amigos, lo que hacéis no debéis hacerlo. No debéis juzgaros ni humillaros ni por la comida ni por los días de fiesta. Entiende, el reino de Dios no tiene nada que ver con esto, y las preguntas que planteas no tienen nada que ver con el reino de Dios. El reino de Dios no es ni comida ni bebida. No hay necesidad de argumentar que el reino de Dios no es una apariencia exterior. No se humillen unos a otros por tener diferentes interpretaciones sobre la comida, la bebida, los días y las vacaciones. El reino de Dios es un reino espiritual y sus leyes son leyes espirituales. Pablo dice: miren amigos, están discutiendo sobre lo que ustedes mismos comen y en estas disputas se destruyen unos a otros y dan motivos para difamar su buen nombre, dan motivos para calumniar a los santos, al reino de Dios. Hoy en día hay muchas cuestiones entre los creyentes sobre las cuales no hay acuerdo. La mayoría de las veces estas cuestiones no son dogmáticas, sino cuestiones de tradiciones, de cultura, costumbres y derechos, preguntas de opiniones y puntos de vista personales. Cuando discutimos sobre estos temas, damos motivos para blasfemar contra los santos y el reino de Dios. El apóstol traza la línea explicando la cuestión en disputa y de manera tan firme y convincente dice que el reino de Dios es justicia, paz, alegría y todo esto en el Espíritu Santo. Ahora haz la aplicación a tu vida, piénsalo y dilo. Gracias, Padre nuestro, por las palabras que nos ayudan a comprender estos problemas y el modo de resolverlos con tranquilidad, alegría y gozo, preservando la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Enséñanos, Señor, a caminar suavemente delante de ti en esto, con preocupación por nuestro hermano y hermana,
ser pacientes y aprender a disfrutar de nuestras libertades solo en la medida que no nos lastimen ni lastimen a otros. Ayúdanos a tener siempre presente que nuestra salvación es solamente por los méritos de Cristo y su sangre derramada en la cruz del Calvario. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si esta palabra te ha sido de bendición, compártela con tus contactos. Alguien más puede ser bendecido. Gracias. Si deseas realizar un comentario, una crítica, un aporte o una sugerencia, escribe un mensaje al email Efraín Pedro Butinsky, todo junto en minúscula con Y después de la T, @gmail.com. Será muy apreciado. Si te interesa ver otros devocionales y estudios bíblicos, puedes verlo en Facebook o en YouTube en el canal Efraín Pedro Butinsky. Dios te inunde con su gracia. Dios te bendiga. Estos pasajes bíblicos te pueden ayudar para complementar el devocional de este día. Romanos 14:17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Asimismo, Éxodo 32:33. Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a éste raeré yo de mi libro. Agregando Deuteronomio 9:14. Déjame que los destruya y borre su nombre de debajo del cielo, y yo te pondré sobre una nación fuerte y mucho más numerosa que ellos. Además, Apocalipsis 3:5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Paralelamente, San Juan 18:36. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Luego, Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y sigue, 2 Corintios 10:4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas. Continúa San Mateo 6:20. Sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Finalmente, Romanos 14:4 y 10. Tú, ¿quién eres que juzga al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie, o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también? ¿Por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Amén.
Atención, a pedido de hermanos eslavos y descendientes que nos escuchan, complementamos también con una canción espiritual en eslavo, la cual deseamos sea de bendición para vuestras vidas. Amén. Шукайте перш всього Царства Божого і правди Його, а решту все це додасться вам. Алілуя, алілуя, Царство Боже не їжа і питво, а праведність і мир, і радість у Святому Дусі. Алілуя, Bendiciones. Puedes comunicarte a nuestros teléfonos personales más 549 2625 57 1302 o más 549 2625 45 1082. Puedes hacerlo a través de una llamada, un mensaje de voz, un WhatsApp. Esperamos tu comunicación. Te invitamos a que nos continúes escuchando por los distintos medios radiales, Facebook o por YouTube, esperando sembrar una palabra de Dios. Bendiciones. Chao, chao.